de este momento aquí, en la primera. Conozcan las causas que provocan los accidentes aéreos. Hora Punta hará un repaso a los desastres más espectaculares que se han producido en el aire. Aviones comerciales. Aviones militares. Aviones de exhibición. Serán nuestros protagonistas de hoy. También hablaremos con equipos de rescates, supervivientes e investigadores en la materia. Si quieren saber más sobre todo lo que rodea al fascinante mundo de la aviación, les invito a ver Peligro en el aire. Si les parece, vamos a comenzar nuestro programa de hoy recordando algunos de los accidentes aéreos que se han producido a lo largo de los últimos años. Millones de personas utilizan cada año las líneas aéreas para llegar a su destino. El avión es el medio de transporte a larga distancia más útil y más cómodo. Los pasajeros optan por esta forma de viajar convencidos de que la industria aeronáutica invierte ingentes cantidades en investigación y tecnología para reducir prácticamente a cero los riesgos de viajar en avión. Se nos repite que, según las estadísticas, viajar en avión resulta más seguro que cruzar la calle. Pero año tras año ocurren accidentes que cuestionan la veracidad de estas afirmaciones. Y demasiado a menudo, la sofisticada imagen de las compañías es reemplazada por unas tremendas imágenes de destrucción. Las normas de seguridad difieren mucho de un país a otro. En los países desarrollados, las líneas aéreas son muy seguras, pero hay regiones donde las exigencias son sensiblemente inferiores. Durante la temporada turística alta, muchas compañías aéreas y agentes de viajes de toda confianza alquilan aviones de algunas de estas zonas. Lo más inquietante es que no tengan la obligación legal de comunicarle al turista el lugar de procedencia de sus aparatos. Cuando se produce un accidente, se abren meticulosas investigaciones para las cuales se recogen un gran número de pruebas. Con tantas vidas y tantos beneficios en juego, se examina minuciosamente todo, hasta el último detalle. La mayoría de las catástrofes se deben a una serie de factores cuyo encadenamiento aboca a la tragedia. El factor más frecuente es el fallo humano. El Airbus A320, aparato de producción europea, el primer avión de pasajeros del mundo asistido por ordenador, fue presentado con un alarde de optimismo. En junio de 1989, el primer A320 operacional de Air France hizo su vuelo inaugural en el aeropuerto de Mulhouse. Primero, efectuó un pase para la prensa internacional. Al principio, se echó la culpa del accidente, que se saldó con 3 víctimas, al ordenador del piloto automático. Pero los investigadores que estudiaron las grabaciones de la caja negra descubrieron que en aquel momento el ordenador no estaba conectado. El piloto se había equivocado al calcular la posición y la altura del aparato, y por más que intentó acelerar, el aparato ya no pudo recuperar altura.
El piloto de este chipmunk de acrobacias aéreas cometió un error en la trayectoria de su picado durante una exhibición en Auckland. En el gran espectáculo militar de Fairford en 1993, en mitad de una exhibición complicada, una equivocación insignificante de estos dos pilotos rusos desencadenó un espectacular ejemplo de error humano. Los pilotos tuvieron 15 segundos para eyectarse sin peligro y evitar una muerte segura. I got it. Yeah, I'll come away in the car. We go in. Go in the car, yeah? Okay. La segunda causa más frecuente de accidentes aéreos tiene la denominación oficial de vuelo controlado hacia el terreno, lo que en realidad significa chocar con obstáculos que no han sido observados por la tripulación. Este tipo de accidentes se deben casi siempre a un fallo humano. La mayoría de los aviones modernos disponen de sistemas de control de vuelo que guían el aparato entre las balizas colocadas estratégicamente a lo largo de la pista. Este sistema es sumamente útil durante los vuelos nocturnos de largo recorrido. Sin embargo, si durante las maniobras de aterrizaje se efectúa un cambio manual de rumbo o altitud sin dejar constancia en el sistema, el resultado puede ser que el sistema realinee dócilmente el aparato con la siguiente baliza, sin tener en cuenta los posibles obstáculos, como por ejemplo una cordillera. Aunque en muchas ocasiones los accidentes aéreos se producen por fallos humanos o mecánicos, otras veces los factores meteorológicos hacen que el peligro aumente. La niebla o la nieve son algunas de las fuerzas con las que se debe luchar. La nieve, el hielo y la niebla se han puesto de acuerdo para que este avión de pasajeros derrapara al final de la pista de aterrizaje. La luz mortecina y el resplandor de la nieve han sido las causas de este accidente. Las condiciones climatológicas son causa de muchos accidentes. En este, las condiciones meteorológicas eran malas y seguramente el accidente no hubiera ocurrido de haber hecho buen tiempo. Una de las pruebas más difíciles para los pilotos es la pérdida del control del aparato por causa de fallos mecánicos. En este caso, el rotor trasero del helicóptero se ha trabado.
Cuando los investigadores buscaban entre los restos del vuelo 232 de United Airlines en el aeropuerto de Sioux City, en julio de 1989, costaba creer que pudiera haber supervivientes. El DC-10 había sufrido un fallo hidráulico total, lo que significa que el piloto había perdido el control de los flaps de las alas que reducen la velocidad del avión y lo guían. Se estrelló en la pista a una velocidad de 320 kilómetros por hora. No obstante, milagrosamente, algunos pasajeros salieron del accidente ilesos. Hubo más supervivientes que víctimas. Un milagro debido en gran parte a la habilidad del piloto. La falta de un revestimiento del motor provocó el fallo, pero el piloto conservó su sangre fría y logró aterrizar con el aparato destrozado. I have serious doubts about making the airport. Have you got someplace near there that we might be able to ditch? Unless you get control of this airplane, we're going to put it down wherever it happens to be. 360 at 11, you're cleared to land on any runway. You want to be particular and make it a runway. Un moderno caza sueco que perdió el control sobre Estocolmo tenía que ser el primer avión de combate europeo. Faltó poco para que cayera sobre el público que asistía a su lanzamiento. Apenas se eyectó el piloto, el avión de alta tecnología se convirtió simplemente en una bomba carísima. 4 años antes, el prototipo de este avión ya se había estrellado contra el suelo. Los fallos mecánicos, como en el caso del Airbus turco que se precipitó sobre el centro de París desde una altura de 6.000 metros, son la siguiente causa de accidentes. El incendio del motor está estrechamente vinculado al fallo del motor, pero a menudo es más catastrófico, ya que las llamas se pueden propagar a una velocidad pasmosa a través de los conductos de alimentación rotos. Esta fue la causa de la peor catástrofe aérea del mundo, ocurrida en Tenerife en 1977, donde 583 personas perdieron la vida. Hace 22 años, en el Aeropuerto Internacional de Los Rodeos, Tenerife, un Boeing 747 de la compañía KLM chocaba contra otro de la Pan American, provocando el gravísimo accidente que recogen las imágenes. Los dos aviones iniciaron las operaciones de despegue uno detrás del otro. El primero giró 180 grados al llegar a la cabecera de la pista. Antes de que el avión de la Pan Am se desviara por un lateral para colocarse en posición de despegue y dejar libre el camino del Boeing holandés, este despegó. Envueltos en la niebla, los dos aviones se desintegraron entre explosiones y llamaradas. Eladio Álvarez fue uno de los voluntarios que se dirigió inmediatamente hacia el aeropuerto para prestar su ayuda. Gracias a Dios, el inconsciente nos ayuda mucho en estos momentos, nos hace no ver lo que estamos haciendo. Sí recuerdo una cosa que me impactó tremendamente, fueron dos cadáveres fundidos, como si fuese una persona adulta con un niño en brazos, no sé si era mujer o hombre, pero como con intención de proteger. Se daba cuenta de lo que iba a ocurrir y estaba como abrazando a la criatura. Esas son de las cosas más impactantes que recuerdo. Hay una cosa también que ayuda, o que ayudó, mejor dicho, en ese momento a estar en una tranquilidad, que fue que la mayoría de los cadáveres estaban prácticamente calcinados. O sea, una persona calcinada se queda con un maniquí negro, que no es como en otros accidentes donde la sangre, las mutilaciones son mucho más afectantes, ¿no?, a la persona.
Los restos de los dos aparatos estaban desplazados varios cientos de metros del lugar del choque. Los 243 pasajeros del avión holandés habían fallecido en el acto. Del avión americano sobrevivieron 71 personas, las que viajaban en la parte delantera del aparato. Habían podido salvar la vida al haber sido lanzados del avión de la Pan American hasta una distancia de 100 metros del lugar del accidente. Esto es lo que quedó de los dos aviones, pequeños fragmentos de su estructura esparcidos por toda la pista del aeropuerto. Un simple error, un fallo humano, había provocado el mayor desastre aéreo ocurrido jamás. El aeropuerto de Los Rodeos se hacía tristemente famoso en todo el mundo. Bueno, pues a partir de eso me voy a casa, me ducho, me voy a acostar y mi mujer me pregunta cómo me encuentro, qué fue lo que pasó. Y en ese instante me rompo y empiezo a llorar. Y bueno, pues ya empecé a darme cuenta, empecé a desahogarme y ya entré en la realidad. Estuve muchos días con el olor de la carne quemada, perdón que sea dura en la expresión, metida en el olfato, que yo pensé que nunca más podría comer carne de ningún tipo. Los pasajeros presenciaron horrorizados cómo el motor de este Boeing 747 se incendió al despegar. El piloto paró el motor y se deshizo del combustible, una medida de seguridad que conllevaba el riesgo de avivar el incendio. Una vez en tierra, la gratitud de los pasajeros quedó muy patente. Con una flota aérea internacional que envejece, los cambios de averías estructurales aumentarán inevitablemente con el paso del tiempo. Los expertos dicen que había una posibilidad entre 50 de que el piloto consiguiera tomar tierra después de que reventara el techo de este Boeing 737 cerca de Hawái en 1988. Una azafata fue succionada, pero afortunadamente en el momento de la avería todos los pasajeros llevaban los cinturones puestos en previsión del inminente aterrizaje. Y a pesar de que se produjeron heridos, no hubo que lamentar ninguna otra víctima. Una vez más, la habilidad del piloto evitó que una experiencia terrible se convirtiera en una catástrofe, y los supervivientes se apresuraron a darle las gracias. Les recuerdo que el tema de hoy en Hora Punta es peligro en el aire. A lo largo de estos minutos seguiremos viendo más imágenes sorprendentes y conociendo más datos acerca de estas catástrofes aéreas. Para continuar me gustaría que vieran lo siguiente, porque vamos a saber cuáles son los fallos más frecuentes que sufren estos aparatos. Los armazones de los aviones de pasajeros son como globos que se expanden y se contraen cada vez que estos despegan o aterrizan. Están sometidos a presiones gigantescas. La puerta de la bodega de este Jumbo se desprendió justo después del despegue. Los investigadores descubrieron un agujero de 20 centímetros en el techo de este Tristar. La Organización Internacional de la Aviación Civil publica un informe anual sobre la seguridad en el que se registran el número y las causas de los accidentes que han ocurrido en el mundo en los 12 meses precedentes. Los datos y recomendaciones más inquietantes de este documento revelan que la industria aeronáutica conoce perfectamente las causas de los accidentes, los países donde hay más probabilidades de que ocurran y las previsiones de víctimas. Los fallos de sistema tienen un papel destacado en la lista de las principales causas de accidentes. El piloto de este Boeing 737 sabía que debía aterrizar sin contar con el juego de ruedas que permanecían inservibles debajo de su avión. En el último momento renunció. Al cabo
luego de otros 4 intentos, tomó tierra a solo unos centímetros de la valla de la pista y por fin consiguió aterrizar. Todos los pasajeros, aunque muy sacudidos, salieron ilesos. La diferencia de normas de seguridad entre las más ricas y las más pobres regiones del mundo por lo que respecta a la industria aeronáutica es de todos conocida. La disparidad entre el menos y el más seguro es inmensa. Uno tiene la probabilidad 16 veces mayor de morir en un vuelo interno en África que en los Estados Unidos. Con estas preocupantes estadísticas es muy importante que el viajero haga una elección con conocimiento de causa a la hora de reservar una plaza en un avión. Pero la legislación actual aún no lo permite. Si las líneas aéreas investigan a sus clientes, el cliente debería tener la posibilidad de investigar a la línea aérea. La mayoría de los turistas dan por sentado que su agente de viajes les reserva un vuelo en el avión de una compañía nacional, o al menos del país de destino. Pero eso no siempre es cierto. En el sector aeronáutico está emergiendo la cultura del pabellón de conveniencia. Cada vez son más los agentes de viajes y compañías aéreas que alquilan aviones matriculados en el extranjero para incrementar sus flotas durante la temporada alta. La ley no les obliga a comunicar a sus clientes la procedencia del avión. Esta absurda falta de protección no tiene parangón. Los vendedores de coches están obligados a declarar el historial de servicio y mantenimiento del coche. Los edificios públicos deben presentar certificados de seguridad. Al confiar la vida de los seres queridos a una compañía aérea, uno debería disponer del mismo nivel de información. La falta de información puede conllevar consecuencias muy graves. El 20 de marzo de 1999, un avión de Iberia con 101 pasajeros a bordo tuvo que tomar tierra en el aeropuerto de Ginebra sin el tren de aterrizaje delantero. Esta era la maniobra clave. Una vez el avión tomase tierra, había que mantener durante casi 1 kilómetro el morro levantado a la altura exacta. La maniobra fue un éxito. Y cuando el avión posó el morro suavemente, el personal del aeropuerto rompió en aplausos. El avión, pues al efectuar el aterrizaje, al no tener control en la rueda de morro en la dirección, pues podía desviarse a la izquierda
y si se desvía a la izquierda, sale de pista, pues podríamos meter un plano y hacer que el avión volcara con combustible, que llevamos en esos momentos unos 3.000 litros de combustible, y se produjera un incendio. Los bomberos del aeropuerto de Ginebra ya habían extendido una alfombra de espuma para apagar las chispas provocadas por el roce del fuselaje. El propio piloto fue quien pidió que le pusieran la espuma a partir del primer kilómetro de los 4 que tiene de largo la pista de aterrizaje. Los momentos de más tensión tal vez fueron ya en la última fase del vuelo, cuando ya realmente ya dimos todas las órdenes, tanto a la torre de control como a los pasajeros, las órdenes oportunas para que tomaran sus posturas y que todo el mundo ya se preparara porque íbamos ya a aterrizar. Ya teníamos poco combustible y nos quedaban pues unos minutos para hacer el aterrizaje. Entonces en esos momentos lo que piensas más es en la seguridad del pasaje, cómo se va a desarrollar la operación y después de la operación, porque no todo se acaba cuando el avión se para. No, hay que evacuar el pasaje porque tú desde dentro del avión no sabes si hay un fuego fuera, a la derecha, a la izquierda, detrás. Entonces la posición del avión tampoco sabes cómo va a quedar. En este caso quedó con la rueda de morro claramente hacia abajo, la cola, que también tenemos una salida de emergencia, quedó muy alta. Allí también teníamos probabilidad de salir el pasaje, o sea, el cono de cola se lanza, y allí también hay una rampa que favorece la evacuación del pasaje. La evacuación se hizo rápidamente y lo que me preocupaba es lo que se hiciera rápido y seguro. La pericia de la tripulación limitó la intervención de los bomberos a la evacuación del pasaje, que duró 1 minuto. Nuestro tema de hoy en Hora Punta es peligro en el aire. Si están preparados para seguir este recorrido, les voy a presentar unos pilotos muy especiales. Son los acróbatas del aire y cada día se juegan la vida. Las exhibiciones aeronáuticas son el escaparate donde la industria presenta sus productos. También atraen a miles de personas que experimentan la emoción de ver que los pilotos fuerzan sus aviones hasta el mayor límite aerodinámico posible. Los organizadores de tales eventos han intentado garantizar la seguridad del público y ajustarse al mismo tiempo a las exigencias de la industria de un sector altamente competitivo. Pero las exhibiciones aeronáuticas cada vez más complicadas han hecho que los accidentes multiplicasen su frecuencia. Este piloto eyectó y el avión se estrelló contra el aeródromo vacío. Pero en esta otra exhibición, en Japón, el aeródromo era mucho más pequeño. El jet se estrelló contra una casa y mató a 11 personas. La lección sirvió de muy poco. 5 años después, en una exhibición en Ramstein, Alemania, un equipo de acróbatas aéreos alemanes cayó en medio de un aeródromo atestado de gente. La maniobra fue una de las más imprudentes y peligrosas que nunca se han intentado, con un avión a reacción pasando entre otros 9 por encima del público. El resultado fue esta tragedia espantosa.
Las autoridades tomaron cartas en el asunto y prohibieron las exhibiciones en equipo. Pero un año más tarde, durante un espectáculo en París, un caza Fulcrum MiG-29A que realizaba un vuelo de rutina perdió sin causa aparente la potencia del motor. El piloto saltó demasiado cerca del suelo y quedó inconsciente. Esto tampoco bastó. Año tras año ocurren accidentes que presentan un parecido escalofriante. Este accidente en el lago Ontario sucedió en 1991. 4 años antes del accidente trágico de Nimrod de 1995, que tuvo lugar casi en el mismo sitio. En este espectáculo aeronáutico de Mildenhall se repitieron imágenes que nos son familiares. Además, los servicios de emergencia del festival aéreo recibieron críticas por tardar 6 minutos en cruzar la pista para llegar al accidente. Pero a pesar de estos desastres, no parece fácil imponer limitaciones severas a las acrobacias que se efectúan en los espectáculos aeronáuticos. Hasta que ello ocurra, seguirá siendo el destino quien decida si los pilotos vuelven a casa después de su exhibición.
Dos cámaras están grabando la exhibición aeronáutica de un equipo italiano en la ciudad de Ramstein, Alemania, cuando dos pilotos cubaitíes inician sus maniobras. Los espectadores observan que su posición es más estrecha de lo habitual. De repente, ocurre la tragedia. Desgraciadamente murieron 3 de los 4 miembros de la tripulación. En Albany, Nueva York, la cámara de un vídeo aficionado capta otro desastre imprevisible. El Rey del Mar, un helicóptero de rescate CH-125 de las Fuerzas Aéreas Canadienses, está volando con normalidad. A pesar de la aparente calma de los miembros de la tripulación, parece que tienen problemas. Los que están grabando el evento se quedan de repente atónitos ante la escena que van a presenciar. Los 5 miembros de la tripulación han quedado atrapados bajo el helicóptero. El jefe de la tripulación intenta salir con dificultad entre los restos del helicóptero. Finalmente, el equipo de salvamento consigue rescatar al resto de la tripulación. 3 pilotos del Rey del Mar tienen que ser hospitalizados afectados de heridas graves. Pero gracias a la valentía del equipo de rescate, no ha habido que lamentar víctimas. Situaciones difíciles las que acabamos de presenciar, pero no lo son menos estas otras que vamos a ver a continuación. Ejércitos del aire de todo el mundo también son víctimas de algunos de estos desastres. Explosiones provocadas, como la de este Boeing, sirven para que la industria aeronáutica siga investigando. ¿Recuerdan el avión de la Pan Am que estalló en el aire? Lo verán dentro de un momento en hora punta. Les espero. No siempre los accidentes aéreos son provocados por fallos mecánicos, humanos o meteorológicos. Desgraciadamente, algunos grupos terroristas han utilizado explosivos tan sofisticados que no pudieron ser detectados a tiempo. Algunas estructuras, como las de los aviones, son vulnerables incluso con pequeñas cantidades. Este es un explosivo plástico llamado Semtex. Se puede moldear fácilmente y esconder dentro de una maleta. En 1988, una bolsa que contenía menos de 800 gramos de este tipo de explosivo fue introducida en el vuelo 103 de Pan Am. Media hora después de que el avión despegara de Londres, una explosión separó la cabina del piloto del resto del avión. Los restos de la explosión caían sobre Lockerbie, en Escocia. Los 259 pasajeros y 11 personas de este municipio murieron en el siniestro. Ahora, los científicos han aprendido que esta clase de tragedia se puede prevenir. Este avión forma parte de un estudio sobre el terrorismo, llevado a cabo por la Administración de la Aviación Federal de los Estados Unidos. El fin de dicho estudio es demostrar cómo se hubiera podido evitar el desastre del Lockerbie utilizando unos contenedores de equipaje reforzados. Normalmente, las maletas que los pasajeros facturan se transportan en los aviones dentro de un contenedor de aluminio. Incluso una pequeña cantidad de explosivos puede rasgar la fina tapa de estos contenedores. El Dr. James Colton supervisa el desarrollo del contenedor reforzado para maletas fabricado por el SRI Internacional.
Las paredes de este contenedor están cubiertas con una fibra sintética parecida al material utilizado en los chalecos antibalas. La prueba demuestra dramáticamente por qué un avión tiene que ser reforzado para proteger la ruptura del fuselaje, que es la parte principal del avión. Antes de la prueba, una de las secciones de este 747 tenía su cargamento protegido por un revestimiento reforzado. En otra sección estaban los contenedores reforzados para maletas. Se han utilizado explosiones simultáneas para probar áreas protegidas, como en este caso, y que han tenido éxito en la prevención de una explosión. Mientras, la misma cantidad de explosivos destrozó un área de cargamento desprotegida. Por supuesto, las áreas de cargamento protegidas no detendrían los explosivos que estuvieran colocados dentro de la zona de pasajeros. Mientras todo el equipaje pasa por rayos X, este método de escáner depende de unos operadores humanos que identifican los dispositivos explosivos a través de unas señales visuales. Se ha creado una nueva búsqueda que tiene dos formas más precisas para detectar componentes explosivos. Se ha probado un dispositivo de seguridad en el Aeropuerto Internacional de San Francisco que utiliza rayos gamma para detectar la presencia de explosivos en las bolsas sospechosas. Para asegurarse que no se introduce ningún explosivo en el avión dentro de alguna maleta facturada, el equipo de bombas del Aeropuerto de San Francisco utiliza un método con tecnología más sencilla. Cuando Macy, un miembro del equipo K9, sospecha de la presencia de algún explosivo, el equipo traslada cuidadosamente el objeto de la terminal. Lo deposita en un contenedor de explosivos abierto y es transportado a una zona de seguridad. Allí, el lugarteniente Jeff combina dos productos químicos inertes para crear un explosivo que destruirá la supuesta bomba. Estos tubos mezclados, llamados Kind Pack, serán detonados por un cargamento a través de un tubo de plástico. Tanto si se consiguen interceptar los explosivos, como si se desarrollan nuevos materiales para reducir sus efectos, los científicos y los ingenieros están ganando terreno en su lucha contra aquellos que utilizan los explosivos para fines malvados. A simple vista, las consecuencias de un ataque con bombas únicamente muestran un caótico desorden. Pero los expertos saben que un buen examen puede revelar la firma del que ha colocado la bomba. Bob Heckman, examinador de dispositivos de riesgo, ha investigado unos 700 siniestros producidos por bombas en los 20 años que lleva con el FBI. Después de uno de estos siniestros, los investigadores recogen y examinan cada pieza para reconstruir el crimen. Siguen el mismo procedimiento. No importa la gravedad del ataque. A pesar de tratarse de una tarea complicada, investigadores británicos buscan en cada centímetro de tierra. En su último trabajo recuperaron el 90% de los restos, lo que les permitió poder determinar que los terroristas escondieron los explosivos de plástico dentro de una radio metida en una maleta. Diciembre de 1994.
Un avión de la compañía Air France con 171 personas a bordo fue secuestrado por terroristas islámicos y obligado a volar hasta Marsella. Un grupo de operaciones especiales acude para liberar el avión y sus pasajeros. Los terroristas, que poseen explosivos y armas automáticas y ya han ejecutado a 3 pasajeros, se refugian entonces en la cabina del piloto. Cuando los policías intentan entrar en el avión, se desencadena una refriega. Los trazos luminosos de las balas se aprecian a través de la ventana de la cabina del avión. El copiloto, tratando de salvar su vida, salta a la pista de aterrizaje. La escena es escalofriante. Terroristas y policías se disparan a muy pocos metros de distancia. El grupo terrorista, fuertemente armado y decidido a sacrificar su vida, se defiende del asalto con una determinación suicida. Mientras prosigue el tiroteo, la policía aprovecha que tiene acorralado al comando en la parte delantera para empezar a liberar a los pasajeros por la parte posterior del avión. Un policía intenta desde la escalera móvil lanzar un explosivo por la ventana de la cabina del piloto, pero la granada golpea en el fuselaje y el artefacto explota sobre la pista. La policía intenta de nuevo el asalto. Varias bombas más alcanzan su objetivo. Una de ellas, lanzada desde el exterior, estalla dentro de la cabina. Una segunda granada tiene como objetivo hacer ceder la puerta de acceso a la cabina. Las fuerzas de élite de la policía francesa, que ya han sufrido alguna baja en el asalto, van avanzando centímetro a centímetro. La situación es aún muy peligrosa, pero sacar a todos los ocupantes del avión es la primera prioridad de las autoridades francesas ante el riesgo de que los secuestradores cumplan sus amenazas y hagan volar el aparato. El tiroteo en el interior del avión aún prosigue con feroz intensidad durante un rato más. Fuera, miembros de las fuerzas especiales no dejan de apuntar la cabina donde se han atrincherado los terroristas, dispuestos a llevar hasta el final su determinación de morir haciendo frente a la policía. Finalmente, y 22 minutos después de haberse iniciado la operación para rescatar a los pasajeros secuestrados, la pesadilla ha tocado a su fin. Tras más de 450 disparos, el avión ha sido liberado y 169 rehenes se encuentran ya fuera de peligro. La lucha antiterrorista es una prioridad mundial y ningún país del mundo es inmune a su amenaza. Por eso, los grupos policiales de élite de muchos países han estudiado detenidamente las imágenes del vídeo de este asalto para diseñar estrategias de intervención que les permitan actuar cada vez con mayor eficacia cuando se produce un secuestro aéreo. Sin embargo, la liberación no ha sido incruenta y el asalto se ha cobrado un alto precio entre viajeros, tripulación, policías y secuestradores. 12 de los pasajeros sufren heridas leves, 10 policías han resultado heridos y los 4 terroristas que habían secuestrado el avión han muerto durante el tiroteo. Son tantos los factores que influyen en un accidente aéreo que no siempre resulta fácil saber por qué sucedió. Los militares han estado siempre a la vanguardia de la tecnología aeronáutica punta. Los expertos occidentales afirman que las maniobras realizadas por este Sukhoi ruso eran imposibles desde el punto de vista aerodinámico. Pero pese a los ingentes presupuestos de defensa asignados a las flotas militares, estas no son más inmunes a las principales causas de accidentes que sus homólogos civiles. Down goes forward. Jumping carriages. There it goes. Yep. He's got it. He's got the cable and he's just going off the runway now. And the undercarriage has collapsed. Yeah. They're still inside. Bloody hell, I'd have been out of running by now. Canopy's open. Yeah. Okay, now. We're just orbit. Wave off power. Raise your gear. Raise your gear. Power. Eject, eject! Who's playing guard?
1991, el accidente de este prototipo de caza Stealth F-22 fue motivo de honda preocupación en el Pentágono, que había autorizado el gasto de miles de millones de dólares para su desarrollo. Actualmente se encuentran en servicio igual que el Haas Gripen, que estuvo a punto de ser descartado cuando su prototipo tuvo un accidente. Con un precio tan alto en términos humanos y materiales, no es de extrañar que los militares inviertan cantidades importantes en investigación y pruebas. Una práctica envidiada, pero también aprovechada por la industria civil. Esta prueba indica qué ocurre cuando se descarga combustible de aviones en una corriente de aire. Se forma una nube fina que arde con increíble facilidad y violencia. Este tipo de incendios es la causa de muerte más frecuente en accidentes de aviación. En 1984 fueron sometidos a prueba 2 aviones de la Segunda Guerra Mundial con los depósitos llenos. El combustible del segundo aparato contenía un aditivo coagulante diseñado para convertirse en gel al ser agitado, lo que reducía de manera espectacular la extensión del fuego. Esto convenció a las autoridades a realizar una prueba de gran alcance a través de un accidente controlado de un Boeing 720, cuyo depósito de combustible contenía este aditivo. Su coste era de 11 millones de dólares. Las autoridades aeronáuticas aprovecharon la oportunidad para colocar a bordo 64 muñecos a modo de prueba, algunos de ellos conectados a un equipo de control para investigar los efectos de la colisión en las personas. La prueba haría decidir si la industria se comprometería a gastar miles de millones en todo el mundo para hacer obligatorio el uso del aditivo. Tal cometido exigía unos resultados muy concluyentes. De modo que había grandes expectativas cuando el Boeing despegó de la base aérea Edwards, de California. No se consiguió el efecto ignífugo deseado. Todo, incluso los muñecos, se convirtió en cenizas. Durante años, la industria llevó a cabo investigaciones sobre las posturas más seguras. La mayoría de las lesiones son provocadas por el golpe de la cabeza y los pies contra el asiento de enfrente. A resultas de ello, se modificó la postura recomendada en caso de accidente.
Unos asientos orientados hacia atrás reducen de manera considerable el riesgo de lesiones. La reina de Inglaterra los utiliza desde hace años, pero las líneas aéreas los prohibieron, al igual que prohibieron las cámaras exteriores que hubieran salvado vidas en muchos casos. O esta tienda de material ignífugo que evita que el incendio se extienda desde la bodega de los aviones. Los aterrizajes largos son muy frecuentes. 5 personas murieron en este Boeing 737 norteamericano en el aeropuerto de Nueva York. Todos los aeropuertos deben tener un margen de ajuste de 1000 metros, pero a veces no basta con esto. Esta capa de hormigón poroso ha sido diseñada para moderar la velocidad del avión. Pero costaría miles de millones de dólares instalarla en todos los aeropuertos. Muchas son las personas amantes del riesgo, aunque no en todos casos se practica desde el aire. Vean estas otras formas de poner la vida en peligro. No conocen el miedo. Buscan lo más emocionante. Son los hombres más temerarios del mundo. Algunos de estos ejercicios acrobáticos fallidos son muy impresionantes, pero en la mayoría de los casos las lesiones no son mortales. Pero a pesar de años de experiencia, no siempre el número sale bien. Números muy arriesgados con especialistas que acaban siendo vencidos por las condiciones adversas. Estas historias no pretenden impresionar al espectador. Su objetivo es demostrar que estos hombres y mujeres realmente arriesgan su vida. Pretenden decir la verdad sobre el peligro y explicar qué es lo que pasa cuando los especialistas fallan. Desde números extremadamente peligrosos que escapan a su control, hasta acrobacias complicadísimas donde incluso una planificación exacta puede fracasar. Van a presenciar una lucha entre la vida y la muerte, el eterno enfrentamiento entre el hombre y la máquina. Acrobacias que debían hacerse en el aire, pero desgraciadamente acabaron en el suelo. Si quieren ver el resto, les esperamos en el próximo programa. Hasta la semana que viene.